Bueno, pues vamos a hablar básicamente sobre lo que es el video, hablando un poco sobre las características, composición de los huesos, sobre la curva de formación de los huesos, también como podemos ver los artículos científicos generados mediante la investigación, además de dar diferentes ideas sobre lo que no se tomó en la clase y también pues obviamente lo que se generó durante la clase. Entonces dar una pequeña conceptualización por mi parte sobre lo hablado en clase. Pues nosotros somos Catalina Ramírez, Nicolás Moreno, Santiago Guinea, Oscar Prieto y Iván Pinto. Iniciando, pues estaban las características del hueso, donde sabemos que es un tejido altamente irrigado, es decir, tiene bastantes vasos, tiene bastantes ligamentos y demás, que nos permite que este tenga una mejor resertorio mineral. Aparte de que tiene una protección y unión, ya sea por el medio de la cabeza de los huesos, como puede ser, por ejemplo, en el número, la unión entre estos con las articulaciones, además de tener una alta capacidad de adaptación. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente, un ejemplo claro es cuando uno deja de entrenar, ya sea por una lesión, una fractura, etcétera, el hueso deja de tener cierto funcionamiento o deja de recibir cierto tipo de práctica, lo que permite que se llegue de cierta manera a atrofiar. De igual manera, como cuando usted vuelve de esa lesión y comienza a generar ejercicios, prácticas, para que, para que él se genere una mayor adaptación, y por eso es que se puede decir de que el hueso como tal tiene una alta capacidad de adaptación, al parecer tener diferentes tipos de propiedades mecánicas una. También pues, podemos hablar un poco como tal de la composición, ya sea con los tipos de células, ya que están los osteocitos, que son las que más se ven dentro del hueso, como pueden ser los osteoclastos y los osteoblastos. ¿Qué función tienen? Básicamente se basan entre los osteoclastos que degradan el hueso, de igual manera como lo mencionaba anteriormente, por ejemplo, como una lesión. Va degradando según como el cuerpo genere la adaptación, ya sea por lo que tiene una lesión o por la edad también, que puede ser bastante prescindible. También están los osteoblastos, que estos son los que sintetizan del hueso, y volvemos de la misma manera a la alta capacidad de adaptación, donde uno genera el ejercicio, tipo de movimiento, y el osteoblasto se encarga de volver a hacer una sintetización. También está lo que existe la matriz extracelular o el MEC, que se conforma por el componente inorgánico y el componente orgánico. Componente orgánico donde encontramos todo lo que es el colágeno de tipo 1, el agua, y en el inorgánico donde encontramos los diferentes minerales que nos ayudan y nos aporta el hueso, ya sea como el calcio, el potasio, el hierro y demás. Acá ya hablando un poquito también más sobre la composición de los huesos, encontramos algo básico sobre lo que es la diáfisis, que básicamente es la parte más larga del hueso, como se puede ver en la imagen. También lo que es la epífisis, que es la parte más distal del hueso, y la metáfisis, que siendo de manera muy resumida es la parte media de la diáfisis y epífisis. Acá también quiero hablarse un poco sobre la ostiona, que es básicamente un tipo de hueso arraigado donde se puede encontrar el canal principal, las laminillas, los canales de Bowman, lagunas o osteocitos. Entonces estos van como tal y nos permiten generar diferentes tipos de irrigación frente al hueso. También acá vamos a hablar un poco sobre qué es lo de la carga de formación en los huesos, que también se evaluó bastante en las clases, donde básicamente se menciona que existen diferentes tipos de fases. Principalmente acá vamos a hablar sobre lo que es el hueso, el cortical y el hueso trabecular. Resumido, un hueso esponjoso y un hueso más rígido. ¿Qué es lo que podemos evidenciar en la carga y que más adelante también les voy a explicar de mejor manera? Que el hueso cortical resiste una mayor carga y una deformación sería muy mínima, es decir, no está tan propenso a las fracturas. En cambio, un hueso trabecular no puede sostener las cargas y mantiene una mayor deformación. Entonces es más posible que exista un tipo de fractura o de lesión. Acá pues ya nos enfocamos mucho más con que de manera más específica la curva de carga de formación, donde acá podemos ver en la parte primera lo que es el componente elástico, donde el hueso hace toda su elasticidad
todo su movimiento, toda su carga, y llega un punto donde ya no entra esa fase, sino ya entró en una de componente de plástico, una fase de plástica, donde básicamente ya el hueso comienza a deformarse y es posible que a cierta medida que se genera según la deformación que éste pueda tener, exista ya como tal la rotura. Entonces, es importante tener claro en qué tipo de huesos se puede generar este tipo de cargas o qué cargas pueden tener. Bueno, pues yo hoy les vengo a hablar sobre dos temas que no se mencionaron en la clase, pero están en los artículos. El primero de ellos es la fatiga de los huesos bajo las cargas repetitivas. Pues hay que tener en cuenta que el hueso responde a las cargas, en los cuales las células, que son los osteoblastos y los osteoclastos, trabajan en conjunto para reparar el daño microscópico. Em, Cuando estos daños, cuando el hueso se ve sometido a cargas repetitivas o excesivas, donde se dan estos daños microscópicos, y cuando no se le da como el tiempo de recuperarse de esto, se van a seguir generando más daños. Así vamos a acumular los daños microscópicos, y estos ya se convertirían en una fractura de fatiga. Esta fractura de fatiga se puede causar más que todo en la actividad física, en lo cual pues la actividad física causa una fatiga en los músculos, y los músculos van a, no van a tener la misma habilidad de contracción, lo cual esto los hace menos capaces de almacenar energía, y pues a lo que almacena menos energía, pues puede neutralizar las cargas eh, impuestas al hueso. En caso contrario, donde el músculo pudiera almacenar mucho más energía, pues puede neutralizar estas cargas. Eh, por otro lado, pues otras de esas causas, como lo mencioné anteriormente, pues son las cargas repetitivas, como lo es correr, saltar, o pues algo ya más es el deporte, es el boxeo, ya que pues como sabemos los boxeadores están casi siempre en contacto, y pues sus falanges van a sufrir eh, estos micro daños. Entonces pues también por otro lado está el aumento brusco en la carga, que son los cambios repentinos en el entrenamiento, como lo puede ser el volumen, la intensidad y la frecuencia. Eh, por el otro tema, pues ya viene siendo lo que es la remodelación ósea. Esta pues es una habilidad de remodelarse alternando la forma, el tamaño y la estructura para afrontar las demandas mecánicas. Estas demandas mecánicas pueden ser como lo es el baloncesto y el atletismo, ya que pues en estos deportes los huesos se vuelven más densos y resistentes. Y lo que es en el ciclismo de fondo, lo que es la falta de impacto directo, puede llegar a reducir esta densidad ósea. Y por último, pues lo que son las pesas, el entrenamiento con pesas, pues ayuda a mejorar esta resistencia ósea y a disminuir el riesgo de fracturas. Bueno, y pues por otro lado, lo que es la carga sobre el esqueleto se lleva a cabo por lo muscular o por la gravedad. Eh, También, por otro lado, el peso corporal y lo de la masa ósea tienen una correlación, ya que entre mayor peso corporal, eh, se da por entendido pues que también su masa ósea aumenta. Y pues por último, lo que es el desuso o la inactividad de esto tiene efectos, como lo puede ser, por ejemplo, el que hace acostado en la cama durante determinado tiempo. Esto disminuye hasta un 1% de masa ósea. Bueno, del tema que yo les voy a hablar es del artículo o de un artículo que va a estar relacionado a todo lo que mis compañeros han tocado. Es el patrón de distribución de la densidad ósea en la pared lateral de la escotadura
interna femoral, donde tiene las implicaciones de la inserción directa de la fijación del ligamento cruzado anterior femoral. Este artículo fue publicado el 1 de abril del 2024 por el Departamento de Cirugía Ortopédica de la Facultad de Medicina y Escuela de Posgrado de Medicina de la Universidad de Hokkaido, Sapporo, en Japón, y por el Centro de Medicina Deportiva del Hospital Universitario de Okoro, Sapporo, de Japón. Bueno, como tal, este artículo es muy importante en base a todo lo que nos habla y se vuelve muy relevante a la hora de tener como el énfasis que nosotros estamos manejando, que es como tal de los músculos y todo esto. eh, Se hace como, ¿cómo decirlo? Como un estudio de investigación del patrón de distribución de la densidad ósea, donde la pared lateral de la escostadura se quiere llegar a evaluar su relación de la inserción con el artículo del sistema, con el artículo, sí, con base al artículo, pero se centra en el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Pues tiene como objetivo llegar como a determinar la distribución de la densidad ósea durante la pared lateral, eh, y como en qué parte se centra la mayor densidad de, sí, como la mayor densidad ósea en base a lo que coincide en la inserción de la función que tiene la rodilla, principalmente el ligamento. ¿Qué revisión científica llegamos a determinar de estas cosas? Que estudia como la región, la parte central de esta, y se analizaron en total 39 rodillas o 39 personas sin ninguna lesión anterior o sin ningún antecedente del estudio, donde se comparó y se hizo una tomografía computarizada para identificar cuál es el área con mayor densidad ósea y dónde se puede llegar a hacer o mejorar para que la recuperación sea un poco más rápida o sea más eficiente. Definía esto como el 10% superior de los valores de densidad. Pues eso quiere decir que en base a los estudios hicieron un proyecto en donde hay más de 10 personas que, o sea, tienen una favorabilidad de personas que no han tenido ninguna lesión, pues pueden llegar a recuperarse un poco más fácil. También, ¿qué se hizo? Eh, Se empleó un método en el cual se localizaron, como por decirlo así, cuadrantes de la rodilla y por ciertas zonas se ve que tiene una mayor densidad ósea. También se investigó la relación entre la forma del área y la alta densidad, que son características anatómicas como, o sea, como puede ser el pendiente livial posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que no a todas las personas van a tener una misma densidad ósea en ciertos lugares. Eso depende de la genética y de cómo sea la persona y cómo lo lleguen como, por decirlo así, como a tratar. ¿Qué más podemos decir? En base a este estudio que se realizó, se pudo llegar a concluir que no se pudo llegar a construir varias cosas, pero antes necesitamos una contextualización. Las lesiones del ligamento cruzado eh, anterior ocurren por una combinación de factores biomecánicos y anatómicos y ambientales, que era lo que les decía. Puede ser practicando cualquier deporte, puede ser bajando un ascensor, puede ser al dar un mal paso y que la rodilla se vaya, puede ser también por la edad. A estos influyen bastantes cosas, pero pues principalmente nosotros estamos enfocando como en base al deporte, que es como en base a nuestra carrera. La prevención de esto, ¿cómo se puede prevenir? Se puede fortalecer los músculos, los estabilizadores y mejorar una técnica del movimiento y usar el equipo adecuado para llegar a no tener este tipo de lesiones. La distribución de la densidad ósea, que es como tal lo que se hace del artículo, es en la pared lateral de las ecotadura y la interdolínea. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un factor clave en la inserción del ligamento cruzado anterior. Acá podemos identificar las mayores áreas de densidad ósea, como le he mencionado, mediante imágenes médicas, para optimizar la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de una mejor manera, mejorando su estabilidad y reduciendo el riesgo de una falla quirúrgica. O sea, se reduce un poco el riesgo de todo lo que nos puede llegar a pasar. ¿Qué se encontró en base a este artículo, este estudio que estoy analizando y pues en base a lo que hemos estado hablando? Se logró que el centro del área de densidad ósea coincida con el centro anatómico de la inserción del ligamento cruzado anterior. También, ¿qué quiere decir esto? Existe una evaluación entre la pendiente tibial posterior y la forma del área de alta densidad, lo que si hubiera una inclinación tibial puede afectar la distribución del estrés en la inserción del ligamento cruzado anterior.
Estos hallazgos nos pueden ayudar a mejorar la precisión de la cirugía, la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, para que sea un poco más eficiente y tenga una recuperación correcta, ya que no se podría llegar a, o sea, si uno tiene una recuperación correcta, en base a esto puede llegar a prever y mejorar toda esta movilidad y puede llegar a ejercer, o sea, caminar o a jugar o a hacer cualquier actividad de manera correcta sin ningún tipo de inconveniente. Eh, en base a este artículo que encontramos, también encontramos todos los resultados que ya les dije. También se ve la densidad ósea, que es muy importante. La mayor región de densidad ósea es la pared perdón, la pared intercotánica lateral del fémur, que parece coincidir con la inserción del LSA. La forma de distribución también puede variar en la inclinación de la tibia. Entonces, las implicaciones de la planificación quirúrgica, de la reconstrucción y de todo esto. También se puede llegar a evaluar la reconstrucción optimizando la tomografía y la computarización, todas las TICs que hoy en día se manejan en base a la tecnología, podemos apoyarnos mucho en esto. También se puede llegar a evaluar la densidad ósea preparatoria mediante la optimización de todas estas reconstrucciones que se pueden llegar a tener a lo largo de la operación, del posoperatorio y esto, puede tener una mejor densidad ósea. Bueno, ya como para finalizar, es como una envergadura que se puede llegar a tomar en base a todo lo que realizamos, o sea, en base a, a cualquier, a cualquier operación, a cualquier esto del ligamento cruzado. Eso es lo que quieres llegar a ejercer o dar un ámbito, un estudio en donde podemos llegar a mejorar todo este tipo de cosas. Y cómo se ve en base a lo que han dicho mis compañeros de lo que hemos hablado en la clase, todo lo que es la torsión, la flexión, la rotación de los huesos y el punto de densidad y de flexibilidad que tienen los huesos. Como el profesor lo ha explicado en las clases, cuando un hueso ya llega a su límite, pues ¿qué va a hacer? Un hueso es un hueso, es algo rígido. Y va a tener un poco, uno que otro hueso va a tener mayor densidad si es más flexible o no. Depende de cada uno. Entonces, no en mi radio y cúbito va a tener la misma torsión o la misma flexión que va a tener mi fémur, ejemplo. Entonces, o la tibia y el peroné. Entonces, todo esto depende de los movimientos que hagamos a lo largo de nuestro cuerpo. Y todo esto depende también de nuestro organismo, de cómo nosotros lo vayamos preparando. Una persona que haga actividad física, que se cuide, que haga ejercicio, va a tener los huesos y los músculos mucho más fuertes que una persona sedentaria. Eso ya lo sabemos. Entonces, pues, algo también que me pareció relevante y con esto quiero terminar, es como una pregunta, problema, la cual me generó el artículo. En base a esto, entonces, ¿qué es? ¿Podría la evaluación de la densidad ósea mejorar el éxito de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior en los diferentes pacientes con características anatómicas? Eso es lo que me dejó, o sea, dejó el artículo con esta pregunta en base a esto y en base a lo que venimos viendo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Oscar Prieto y yo les vengo a hablar acerca de un artículo llamado Osteocitos en el envejecimiento óseo, avances, retos y perspectivas de futuro. Este es un artículo del año 2022, creado por universidades tales como la Universidad de Medicina tradicional de China, también tenemos la Universidad de Showa en Japón y por último pues tenemos la Escuela de Medicina de Harvard en Estados Unidos. Básicamente, como lo mencionaba, pues nos habla acerca de los osteocitos, este artículo del año 2022, el cual pues en clase se nos hablaba de que los huesos están compuestos por distintas células. Células, pues, donde tenemos los osteocitos. Los osteocitos los tenemos divididos en dos categorías, por decirlo así. La primera categoría serían los osteoblastos, los cuales están encargados de sintetizar hueso ya como tal. Y tenemos los osteoclastos, los cuales están ya encargados de la degradación del hueso. En base a esto, este artículo pues, nos habla acerca de cómo estos osteocitos, pues, con el paso del tiempo y el envejecimiento, llevan a distintos cambios en el cuerpo, los cuales principalmente llevan a unos procesos los cuales se vuelven más complicados pues, para las personas ya de edad. Esto básicamente hace referencia a ciertas revisiones que tiene el artículo en distintos estudios principalmente donde toman muestras de tejido óseo, ya como tal de personas de edad. Eh,
Tenemos que en el envejecimiento básicamente se presentan distintos cambios, como lo mencionaba, son distintos cambios ya por procesos biológicos, donde pues los osteocitos sufren de alguna u otra manera estos cambios, donde principalmente se pueden dar por el daño en ADN, también se puede dar lo que es estrés, y pues estos cambios hacen que también se pierda como una comunicación adecuada y un orden correcto. Ya como tal, pues principalmente y enfocándolo más, podríamos decir que tenemos unos términos acá. El primero es senescencia celular, donde hace referencia a que los osteocitos envejecidos dejan de funcionar correctamente y esto hace que liberen moléculas inflamatorias. Tenemos otro término, el cual es alteración del remodelado óseo, el cual hace que se produzca ya lo que es un desequilibrio. Entonces, este proceso hace que se pierda tejido óseo y una formación ósea correcta. También tenemos la disminución de mecanosensibilidad, donde pues esto hace referencia a que el hueso tiene una menor capacidad de adaptación frente a los estímulos físicos. Ya como tal, aquí tenemos pues las diferencias. Tenemos las diferencias por características de una persona mayor, un hueso ya envejecido, y tenemos ya como tal un hueso sano de una persona pues físicamente activa. Entonces tenemos aquí pues como la comparativa, donde pues ya como para ser más puntuales, tenemos como tal lo que es en la parte de la densidad de los osteocitos, tenemos pues un hueso envejecido, pues ya como tal una capacidad disminuida pues en un 15 o 30%. Esta densidad de osteocitos básicamente hace referencia al número pues, de los osteocitos vivos. Esto hace que pues, estén organizados de una manera correcta y se puedan comunicar de una manera correcta. ¿Qué ocurre en el envejecimiento? Básicamente pues con la edad, estos sufren una muerte celular programada, lo cual lleva a una disminución de flujo sanguíneo, además lleva pues a que se creen enfermedades ya como tal osteoporosis, que pues es aumentar el riesgo a fracturas por debilidad. Y pues también esto significa que pues asimismo una menor capacidad pues de una remodelación ósea. También tenemos pues otra característica pues es el número de dendritas en los osteocitos. Esto pues significa que los osteocitos normalmente deberían permitir una comunicación celular pues adecuada. Entonces en un hueso sano pues el osteocito lo puede permitir. En cambio pues ya como tal en el envejecimiento pues como hay menos osteocitos vivos significa que pues menos células son capaces de poder mantener y además de eso poder hacer una regeneración adecuada pues de las dendritas. Esto llega a ser una afectación en los huesos ya que pues eso genera una menor conexión y también lleva una menor coordinación. Eh, ya pues como tal, pues por esta característica. Por último, tenemos aquí otra característica, pues ya como tal, en este caso, pues la mecanosensibilidad. Esto hace referencia a la capacidad del hueso para poder detectar y responder a cargas mecánicas. Esto en un hueso sano pues puede aumentar y puede generar esa adaptabilidad pues frente a las cargas. ¿Qué ocurre en el envejecimiento? Básicamente pues la reducción de dendritas y de osteocitos por ese proceso de envejecimiento y de muerte celular pues ya como tal hace que el hueso lleve a una pérdida pues de la capacidad de esta comunicación y es asimismo de sentir un proceso de carga y esto lleva a que pues básicamente no se genere la adaptación pues de una manera adecuada. Esto afecta al hueso pues de una manera en el que el ejercicio no es el mismo que en un hueso joven. Entonces pues la regeneración no es la misma. Mm, pues eso sería por la parte de las características, principalmente esas. Pues también tenemos la mineralización, la cual en un hueso envejecido pues ya es excesiva, de tal manera que pues esto hace que se genere cierta rigidez en el hueso, lo cual hace que no permite esa flexibilidad y que de una u otra manera pues lleve a que sea más propenso pues a lo que es el tema de fracturas. En cambio pues en un hueso joven pues esto está de una manera equilibrada y pues permite esa rigidez, pero asimismo permite ese equilibrio pues con la parte también de la flexibilidad. Ya pues por último o finalmente tenemos básicamente lo que es pues las conclusiones del artículo donde también se menciona que el ejercicio físico pues se ha demostrado que nos puede ayudar básicamente en estas etapas de tal manera que pues mejora toda la parte de la sensibilidad y pues toda la parte de los osteocitos de tal manera que estimule de una mejor forma la formación ósea. Entonces, pues como conclusiones, pues los cambios en el envejecimiento óseo afectan pues la mecánica pues de adaptación y la calidad pues del tejido óseo. Pero pues asimismo es importante llevar una vida de una manera
deportiva, obviamente de una manera regulada, principalmente en estas etapas ya como tal de edad, pero pues sí teniendo una actividad física de tal manera que esto pueda ayudar a que no se vean tanto estos efectos, sino que sean de alguna u otra manera mitigados y de alguna u otra manera el deporte sea capaz pues de ayudar a estas personas pues a que no se vean tanto esos efectos. Esto pues también ayuda a nuevas posibilidades pues para mejorar la salud en la vejez. Mi nombre es Catalina Ramírez Barbosa y bueno, ya para finalizar les vengo a presentar este pequeño artículo titulado Estrés agudo y crónico en la reparación ósea. Bueno, ya entrándonos más sobre este artículo, el estrés es un conjunto de respuestas fisiológicas ante estímulos adversos. Este se clasifica en dos, el estrés agudo y el estrés crónico. Se ha evidenciado que el estrés altera la liberación de mediadores, tales como los endocrinos, neuropeptídicos y los neuromoduladores. Como también el estrés puede verse afectado también en el tejido óseo, ya sea por una lesión o por una cirugía. Aquí ya entran factores hormonales como lo son la hormona del cortisol, que es mayormente conocida como la hormona del estrés, y la hormona de la adrenalina. Como les comentaba anteriormente, el estrés genera una pérdida ósea y también genera el desarrollo de enfermedades en el tejido óseo, como lo es la osteoporosis. Bueno, aquí ya entrándonos más sobre los efectos del estrés agudo en el hueso, tenemos algunos efectos como lo es. Ante el estrés, el cerebro libera glumato, lo cual hace que se formen, que interactúen, con los osteoclastos, que son las células que forman el hueso. También uno de los efectos es que esto estimula la producción de la osteocalcina bioactiva, que es una proteína clave para la mineralización ósea. También activa señales musculares y en el sistema simpático, lo cual hace que se promueva la reparación ósea. Así que algo en general es que los efectos que tiene el estrés agudo en el hueso son positivos porque permiten que tenga todos sus procesos el hueso sin ningún tipo de modificaciones. Bueno, aquí el efecto del estrés crónico. El estrés provoca elevaciones en la hormona de el cortisol. También permite que se reduzca la formación ósea, lo cual, como les mencionaba anteriormente, al verse afectada la reparación ósea, genera enfermedades en el tejido óseo. Así que, por lo contrario, del estrés crónico es algo muy negativo lo que genera el estrés crónico. Y bueno, aquí ya vamos a abarcar todo y como una conclusión final. El estrés es una reacción natural del organismo ante un estímulo externo que se puede manifestar de manera temporal, lo que ya viene siendo el estrés agudo, que es por un tiempo limitado. Si este tiempo limitado se prolonga, ya viene siendo el estrés crónico. Entonces, el estrés agudo suele generar efectos positivos en el tejido óseo, lo que promueve su renovación y fortalecimientos en los procesos de formación. Por lo contrario, el estrés crónico provoca un deterioro en la salud debido a las alteraciones. Entonces, no solo altera el proceso en la salud ósea, sino que también permite el desarrollo de enfermedades en este tejido. Y bueno, aquí están las referencias de los 3 artículos mencionados anteriormente. Y bueno, muchas gracias.